Bien, como les decía, el tema que nos concierne el día de hoy es el de la masa molar de un compuesto. Es un tema muy importante porque este tema eh, tiene que ver con las relaciones estequiométricas que se realizan en una reacción química, ¿sí? Entonces, para determinar la masa molar de un compuesto se hace lo siguiente, va a ser una tabla. Entonces vamos a trabajar como ejemplo con este compuesto llamado sulfato de amonio. Vean que el sulfato de amonio tiene estos elementos. Tiene el nitrógeno, tiene al hidrógeno con un subíndice 4. Esto está entre paréntesis y afuera de los paréntesis hay un subíndice 2, lo cual indica que este número 2 tanto afecta al nitrógeno como afecta al hidrógeno. Se tiene S, que es el azufre, y se tiene el oxígeno con un subíndice 4. Entonces, en total, en este compuesto que estoy tomando como ejemplo, hay 4 elementos. Y se requiere hacer una tabla para poder determinar la masa molar de cada compuesto. ¿En qué consiste esa tabla? Ahí está. Es la tabla que contiene aquí esas columnas. Voy a ver si la puedo pintar. Ahí está. Esa tabla contiene estas columnas. Una primera columna donde vamos a colocar los elementos. Una segunda columna donde vamos a colocar los átomos de cada elemento, y aquí es donde entra en juego la tabla periódica, porque vamos a buscar en la tabla periódica el elemento y para ver cuál es su masa atómica, y esa masa atómica la vamos a colocar aquí. Y el total sería el producto del número de átomos por la masa atómica. Para finalizar la tabla, vamos a sumar la última columna y la suma la vamos a colocar aquí. En este momento tiene 0 porque no hay nada sumado ahí. Voy a borrar ese 0. Bien. Entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el primer elemento que aparece en el sulfato de amonio? Vemos que es N, es decir, N mayúscula, el nitrógeno. El segundo elemento es H, el hidrógeno. El tercer elemento que aparece es S, el azufre. Y el cuarto elemento que aparece en el compuesto es el oxígeno. Y ya con eso acabo de llenar la primera columna. Entonces, es muy sencillo. La primera columna corresponde al elemento. Y vamos a tratar de escribir en orden los elementos de izquierda a derecha. Primero el nitrógeno, después el hidrógeno, después el azufre y finalizamos con el oxígeno, para llevar un orden. En realidad aquí el orden no importa tanto, pero más sin embargo la lógica me dice que yo inicie de izquierda a derecha y así llevamos un mejor orden. Ahora, si visualizamos el primer elemento, que es el nitrógeno, aquí en el compuesto, vamos a observar que el subíndice del nitrógeno, aquí está el nitrógeno, aquí está el nitrógeno, lo voy a subrayar, ahí, el subíndice del nitrógeno ahí es 1, pero como está encerrado entre paréntesis, ese subíndice 1 se ve afectado por este 2 que está acá, así que en realidad el nitrógeno tiene
el producto de 2 por 1, que es su subíndice, 2 por 1 nos da 2. Entonces el nitrógeno tiene 2 átomos. Ahora vamos a continuar con el hidrógeno. El hidrógeno, como pueden observar, aquí tiene 4 átomos. Pero igual como el nitrógeno se encuentra dentro de los paréntesis, se ve afectado por el número 2. Así que realmente el hidrógeno tiene 2 por 4, 8. Es decir, 8 átomos. Entonces terminamos con la primera parte del compuesto. Ahora nos vamos al tercer elemento de ese compuesto, que sería el azufre. El azufre está muy sencillo de realizar. La cantidad de átomos que tiene, recuerden que si no tiene nada aquí como subíndice, quiere decir que tiene 1. Entonces el azufre, el número de átomos del azufre es 1. Nos vamos con el oxígeno y ahí se visualiza perfectamente que el subíndice del oxígeno es 4. Es decir, que tiene 4 átomos. Hasta ahí ya hicimos la primera y la segunda columna. De hecho, de esta forma también es que hacíamos el balance cuando veíamos el tema de balanceo. Entonces, así también esto ya de alguna forma ya lo sabemos hacer. Bueno, después de eso habrá que colocar aquí en la tercera columna la masa atómica de cada elemento que aparece. Entonces, en este momento es que yo me voy a la tabla periódica y voy a buscar N, es el nitrógeno. Convendría que ustedes también, ahí si tienen una tabla periódica a la mano, busquen en su tabla periódica el nitrógeno y me indiquen, o más bien visualicen que el nitrógeno, yo aquí lo tengo, aquí lo ubiqué en la parte de arriba. Entonces les decía que este número que aparece aquí, esto es la masa atómica del nitrógeno. Se dice que es la masa atómica del elemento más estable. Entonces, vamos a tomar el número 14 y 3 decimales, 0.006. Ese es el dato que vamos a tomar. ¿Cómo sé que esa es la masa atómica? Porque dependiendo de su tabla periódica, digamos aquí el hierro, Fe, aquí me está indicando todos los elementos o todas aquellas características que posee el elemento, como su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, el número atómico, los estados de oxidación de ese compuesto, el símbolo, el nombre y la configuración electrónica de kernel. Entonces, todo eso nos los proporciona una tabla periódica. Dependiendo del modelo de tabla periódica, puede que algunas cosas no se encuentren. Bueno, en esta tabla periódica que tengo, esas son las características que se visualizan en un elemento. Entonces, les decía, el número que aparece en la parte de arriba, ese es el que vamos a estar utilizando en este momento. Esa es la masa atómica del elemento. Entonces, si estamos hablando del nitrógeno, su masa atómica es 14.0067 y voy a tomar los primeros 3 decimales después del punto. Entonces me regreso a Excel y entonces aquí voy a colocar 14.006. Me parece que eso es. Voy a regresarme otra vez a la tabla para estar seguro. Sí, 14.006. Por favor, no se distraigan. Vamos. Ahora continuamos, ya eso es la masa atómica del nitrógeno. Ahora vamos a hacer la masa atómica del hidrógeno.
Nos vamos a la tabla periódica. El hidrógeno es el primer elemento que aparece en la tabla periódica. Vamos a ver cuál es su masa atómica. Si es el primero, pues debe ser aproximadamente 1. Ahí está. Este es el hidrógeno. Aquí está el hidrógeno. Y esta es su masa atómica completa. Vamos a tomar 1.007. Entonces nos vamos con el hidrógeno, 1.007. Nos vamos con el siguiente compuesto, que sería el azufre. Buscamos el azufre en la tabla periódica. Aquí está mi tabla periódica completa. Vemos que el azufre se encuentra por acá a la derecha. Es la letra S. Su símbolo es S. Aquí está el azufre y esta es su masa atómica, 32.065. Entonces escribimos 32.065. Sería la masa atómica del azufre. Nos vamos con el oxígeno. El oxígeno es 16, pero vamos a comprobarlo aquí. Bueno, aproximadamente 16. Normalmente el oxígeno en la práctica el oxígeno, aquí está, este es el oxígeno, miren, tiene 15.9994. En la práctica el oxígeno se coloca 16 como masa atómica, porque es muy próximo a 16, y así se hace en la práctica. Nosotros vamos a tomar los primeros 3 decimales, 15.999. Y les comento que en la práctica van a encontrar en los libros, en lugar de 15.999, van a encontrar el número 16. Así lo aproximan a 16. Nosotros ahorita vamos a considerar los 3 decimales. Entonces, si de repente ustedes encuentran el oxígeno como 16, pues también está bien. Y es que ¿cuánto hay de 15.99 a 16? Pues es muy poca la cantidad. Bueno, entonces ya rellenamos las primeras 3 columnas. Observen que esto es muy sencillo de realizar. Esto ya lo hicimos. La primera, donde se colocan los elementos del compuesto. La segunda, donde estamos colocando los átomos de cada elemento. Y la tercera columna, donde hacemos uso de la tabla periódica y encontramos la masa atómica individual de cada elemento. Ahora, vamos con la última columna, que es la que nos permite ya resumir lo que estamos haciendo. La última columna se llama total, y lo que vamos a hacer es, para cada elemento, vamos a multiplicar el número de átomos de ese elemento por su masa atómica. Entonces, en este momento es que vamos a hacer uso de la calculadora. Aquí tengo mi calculadora y entonces voy a multiplicar el número de átomos. Ahí está, es 2, y lo voy a multiplicar por la masa atómica, es decir, 14.006. Y le doy igual. Y me dio como resultado 28.012. Entonces aquí vamos a anotar 28.012. Ahí está. ¿Cómo obtuve el 28.012? Multiplicando el número 2, por 14.006, que es la masa atómica del nitrógeno. Y el número 2 es el número de átomos del nitrógeno. Entonces, en total, el nitrógeno dentro de este compuesto tiene una masa atómica de 28.012. Una masa molar, digamos, pero en su totalidad, porque tiene 2 átomos. Ahora nos vamos con el hidrógeno, y para el hidrógeno pues vamos a multiplicar el número 8 por 1.007, y eso lo voy a hacer con la calculadora. Entonces sería
8 átomos de hidrógeno por 1.007. Y eso me da como resultado 8.056. Entonces aquí obtengo 8.056. Nos vamos con el siguiente elemento. Este está muy sencilla la multiplicación porque es 1 por 32.065. Es decir, 32.065. El siguiente sería multiplicar 4 por 15.999. Vamos a usar nuevamente la calculadora para hacer esa multiplicación. Y entonces sería 4 por 15.999. Y eso me da como resultado 63.996. 63.996. Bueno, ya hice lo que es la tercera columna. Perdón, la cuarta columna. Esta es la cuarta columna, ya está elaborada. Ahora, lo último que hay que hacer es, se tienen que sumar toda la columna y el resultado de la suma lo vamos a colocar aquí. Ahí vamos a colocar el resultado de la suma. Entonces, nuevamente, hago uso de mi calculadora y vamos a sumar todo lo que aparece aquí. El primero sería 28.012. 28.012 más el siguiente que es 8.056. 8.056 más 32.065 más 63.996. Ahí están todos los totales de cada elemento. Le damos igual. Entonces, al darle igual, aquí me da como resultado 132.129. Y lo escribimos aquí, 132.129 gramos. O sea, la total, y a esto que está aquí es a lo que le llamamos masa molar del compuesto sulfato de amonio. La masa molar del compuesto sulfato de amonio es de 132.129 gramos. Ahora, después de que obtengo, al final el resultado se debe de escribir así como lo estoy escribiendo aquí. Esto es importantísimo. Así lo vamos a escribir. O sea, no basta con que lo dejemos aquí así. Lo vamos a escribir así. Dice, 1 mol de sulfato de amonio es igual a 132.129 gramos de sulfato de amonio. Y con eso concluyo esta intervención calculando lo que es la masa molar de un compuesto. Y se concluye con esta relación, porque esta relación la vamos a seguir utilizando más adelante. Bueno, ya que estoy aquí, les voy a comentar algo que tiene que ver con un número muy famoso denominado número de Avogadro. El número de Avogadro se utiliza muchas veces como factor de conversión y se dice que se expresa en una relación o un equivalente. Se dice que 1 mol de cualquier compuesto o de cualquier elemento, es lo que está aquí con negritas, 1 mol de cualquier compuesto o de cualquier elemento, siempre va a ser igual a 6.023 por 10 a la 23 partícula de ese elemento. Este número 6.023 por 10 a la 23 es el que se le conoce como número de Avogadro. Entonces, esto que está aquí es una relación muy importante porque nos permite relacionar 1 mol de cualquier sustancia, llámese elemento, llámese compuesto, con el número de Avogadro. Siempre va a ser igual a 6.023 por 10 a la 23 partícula.
Y cuando hablo de partículas, las partículas pueden ser átomos, pueden ser moléculas o pueden ser iones. Pero el número siempre va a ser el mismo. Así que para el compuesto sulfato de amonio se pueden obtener tres relaciones del número de Avogadro. Un mol de sulfato de amonio va a ser igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos de sulfato de amonio. Pero también lo podemos ver así. Un mol de sulfato de amonio es igual a 6.023 por 10 a la 23 moléculas de sulfato de amonio. O se puede ver así. Un mol de sulfato de amonio es igual a 6.023 por 10 a la 23 iones de sulfato de amonio. Entonces, estas tres expresiones son válidas y siempre va a ser así. Un mol y aquí va el compuesto, en este caso, sulfato de amonio. Un mol de sulfato de amonio es igual, este número es constante, siempre va a ser el mismo y lo que puede estar cambiando, lo que podemos cambiar es la partícula. Átomos, moléculas o iones. Dependiendo del problema que estemos trabajando y lo que nos soliciten el problema, vamos a utilizar esta o esta o esta relación, cualquiera de las tres. También vamos a utilizar esta relación que acabamos de encontrar, que es la masa molar de un compuesto. Esta relación es importantísima y por esa razón es que lo estamos viendo.